Bien, hoy lunes 22 de abril de este año de 2013. Hoy lunes 22 de abril de este año del 2013 iniciamos con las tres últimas sesiones de este curso propedéutico con la especialidad de antropología física. Para ello les presento al doctor Carlos Serrano. Él es investigador titular de este instituto. Fue, por cierto, el primer coordinador, fue el académico que trabajó para echar a andar y ser el primer coordinador de este posgrado, de manera que, pues, bueno, aprovechémoslo en el sentido de la gestión y de los conocimientos de la antropología física, por supuesto. Él les explicará la dinámica que se llevará en estos 3 días con otros colaboradores, con otros investigadores de este instituto para desarrollar la temática de antropología física de acuerdo con el plan del propedéutico. Carlos, muy buen día, gracias. Sí, bueno, muchas gracias a Fernando Nava por la introducción, la presentación que ha hecho y buenos días para todos ustedes. Para mí es muy satisfactorio participar en estas sesiones, en este momento, dado que, como bien lo dijo mi amigo Fernando Nava, pues yo he participado, he tenido una experiencia durante mucho tiempo de lo que ha sido este posgrado. Desde 1992 estuve al frente del posgrado 6 años. Me levantó, es más, entonces teníamos solamente el doctorado y me tocó iniciar el plan de la maestría, lo cual no fue nada fácil. Los caminos de la burocracia administrativa y académica en la UNAM pues tienen sus bemoles, pero en fin, aquí están ustedes, que eso creo que es lo importante, una generación más de las varias que ya han pasado y de las cuales hemos tenido muchas satisfacciones, lo cual espero que ocurra también con el caso de ustedes. Bueno, a mí me toca desarrollar pues una temática nueva. Ustedes han visto ya las áreas de la antropología, arqueología, lingüística primero, arqueología, etnología y antropología social. La antropología física, que es un campo de estudio que no siempre se ve en la licenciatura de antropología en México. Algunas escuelas, como la ENA, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, por tradición tiene este campo, pero hay otros muchos programas que algunos de ustedes seguramente no han tocado estos puntos, como también es el caso de la arqueología, quienes vienen de una licenciatura en antropología social. Hay algunos planes que entonces únicamente enfocan este aspecto de la sociedad humana. Bueno, a mí me toca entonces mostrarles un campo que es importantísimo. Yo creo que es fundamental no solamente para la formación de un antropólogo, sino en general para la cultura científica y para la cultura de la sociedad en general. ¿Por qué? Porque la antropología física estudia un fenómeno que no podemos dejar de lado, que es la naturaleza biológica del hombre. Y esto aprendería que la antropología física entonces no es antropología, es biología. No, porque cuando estudiamos el gran tema de la diversidad física de la especie humana, siempre la referimos al contexto cultural y social. La especie humana, igual que otras especies vivientes, pues está sujeta a las leyes de la herencia, a las leyes de la naturaleza, pero es la única especie que ha forjado una cultura que le ha modificado como sociedad. Se ha organizado una sociedad compleja. No podemos evitar entonces, digamos, entender que el hombre es una especie animal, pero que es muy característica. Su cultura, y así se define desde sus más antiguos antepasados, es la cultura la que define al hombre. Ahora se discute mucho si los primates parientes humanos más cercanos, los antropoides, los chimpancés, también tienen una cultura o una protocultura. De todos modos, la complejidad de la cultura humana es la que define su presencia desde hace por lo menos 2 millones de años, ¿no? Y llega al hombre anatómicamente moderno, y siempre tenemos que trabajar la evolución humana, que es uno de los temas fundamentales de la antropología, en relación a la prehistoria, o sea, el desarrollo de la cultura desde estos tiempos más antiguos. De tal manera que lo que yo quiero insistir aquí es que la
la antropología física forma parte muy, digamos, justificada con fundamento de la antropología. Es el estudio de la biología humana, pero dentro de un contexto social y cultural, el hombre como protagonista de su historia. Hay que conocerlo físicamente, biológicamente, pero siempre entendiendo que es producto de un proceso histórico. Y por esta razón la antropología física tiene una doble vertiente de enmarcaje histórico, de enmarcaje teórico. Por un lado, siendo la especie humana una especie más en la naturaleza, bueno, tiene que ver la teoría biológica de la evolución, que es la que mejor explica cuál es el origen de la vida y su diversificación sobre la Tierra, cómo se relaciona el hombre, la especie humana, con otras especies, con los primates, que son nuestros parientes más próximos, y en general, cómo ha surgido a través de los tiempos geológicos. Y por otro lado, tiene que relacionarse con las ciencias sociales, la explicación de los fenómenos biológicos en términos de historia de la sociedad. ¿Por qué? Porque el hombre está organizado siempre en unidades sociales, desde los primitivos homínidos hasta la compleja sociedad industrial, pues vive siempre en una sociedad muy complicada. Tenemos que trabajar siempre en relación con estos fenómenos sociales y culturales. Y esto ha sido resultado, o esto ha producido más bien muchos debates y muchas propuestas, algunas de ellas pues bastante infundadas, y hay una tendencia a decir que bueno, que finalmente la cultura y la sociedad humana tienen una base biológica, que todo está en los genes. Los genes son los que dominan todo, un determinismo biológico de la sociedad humana. Pues, y eso uno podría suponer que es lo que un antropólogo físico puede pensar, porque trabaja con la biología del hombre, pero no es al revés, es a través de la cultura y de la sociedad como se ha podido explicar la historia. No son, y eso aquí les comento una frase de un colega inglés, Harrison, hace ya 30, 40 años, que dijo, bueno, es que cuando estaba más fuerte el problema de la sociobiología, que dijo, ¿no? Es que no son los genes los que determinan la historia, sino la historia lo que determina los genes. La estructura genética de una sociedad pasa por su propia historia y su propia organización social. Esto lo voy a poner como ejemplo al rato. El fenómeno quizá muy biológicamente caracterizado es la reproducción humana. La reproducción humana y la reproducción de cualquier ser viviente, pues de los que tienen dimorfismo, bueno, pues es el resultado de la unión de un espermatozoide de un óvulo. Eso no puede ser más biológico, pero el fenómeno de la reproducción está siempre mediado por normas que determinan la cultura, que establece la sociedad, y a la larga la estructura genética de una población humana pasa por esta normatividad social. Por eso es que la transformación histórica de las sociedades humanas es fundamental para entender los fenómenos de la biología de las poblaciones. Por eso la antropología física tiene por un lado la liga con las ciencias naturales y por el otro lado la liga con las ciencias sociales. Es su gran riqueza y quizá también su talón de Aquiles, porque desde el punto de vista epistemológico es difícil poder dar un sustento muy concreto a los trabajos, las líneas de investigación de la antropología física. Tanto recurrimos a la teoría de la evolución biológica como a las teorías que explican la transformación histórica de la sociedad, de las cuales hay muchas. En biología hay discusión siempre dentro del esquema de la biología, de la teoría evolutiva. En cambio, en las ciencias sociales hay muchas propuestas que han estado en debate permanente. Bueno, pues entonces esto que yo estoy ahora comentando es un punto que así va a quedar sentado en los temas que están llevando el campo de estudio de la antropología física. A esto me he estado refiriendo. ¿Cuál es el campo de estudio de la antropología física? Si queremos dar una definición para sentar lo que ya he estado comentando, esta definición podría ser dentro de las muchas
que aparecen por todos lados y como pueden leer ustedes en muchas obras, podría ser simplemente el estudio de la diversidad biológica de las poblaciones humanas en relación a su ambiente físico y social. Yo diría que aquí están incluidos los principales términos de lo que es este gran campo de estudio. Y no vamos a entrar mucho en profundidades, es un panorama general que ustedes van a ver ahora en lo que estamos viendo en esta temática de nuestra sesión. Después vendrán los maestros, profesores, mis colegas que van a desarrollar temáticas más puntuales, ¿no? Evolución humana, la parte de genética, la parte de morfología de poblaciones humanas, en fin, crecimiento, en fin, todos los temas, grandes temas de la antropología física. Yo lo que quiero mostrarles es un panorama general, y este panorama general está presidido justamente por este objeto de estudio. Yo diría que este es el objeto de estudio, el análisis de la diversidad biológica de las poblaciones humanas, y siempre refiriendo esta variabilidad a los aspectos del ambiente, del contexto social y cultural. Esto indudablemente es lo importante, si no sería exclusivamente biología. Hay muchas ciencias biológicas que trabajan al hombre. Si uno habla de la anatomía, la fisiología, la genética, bueno, son ciencias que se refieren a la especie humana, pero no ubican esta particularidad histórica de lo que es una población humana. Es la antropología la que une, la que está integrando estos aspectos que son parte de una misma realidad. Es como una moneda que tiene de un lado la cara biológica y del otro lado la cara cultural y social, pero es un mismo fenómeno, es la complejidad del fenómeno humano. Y es justamente esta complejidad la que en los últimos tiempos ha sido objeto de una revisión, de digamos, de un debate a nivel epistemológico inclusive, para tratar de integrar una visión de lo que es este fenómeno humano. A la antropología física hace énfasis en la parte biológica sin desvincularse de los otros aspectos. Y eso es lo que nos interesa mucho en este posgrado, que exista por lo menos una capacidad de diálogo entre los especialistas de la antropología. Esto es muy importante porque pues, la antropología tiene diferentes conceptualizaciones, diferentes enfoques. La antropología en México pues tiene un origen en la visión boasiana de lo que es el estudio de los temas antropológicos. Franz Boas, que estuvo en México en 1911, dio los primeros cursos de antropología. Bueno, había anteriores en el Museo Nacional hacia los años, primera década del siglo XX, pero Boas, cuando vino a México a dar cursos de antropología en la Escuela de Altos Estudios, aquí en la universidad, entonces Universidad Nacional, bueno, él propuso lo que fue también su trabajo en los Estados Unidos, una visión de la antropología integral, a la cual agregó a la antropología que en Europa era la antropología física, era el estudio de la evolución humana y la diversificación de las poblaciones, lo que entonces era la clasificación racial. Bueno, él dijo, bueno, la antropología es la antropología, pero también la etnología, o la antropología cultural, como después se ha llamado, incluyendo a la antropología social, a la historia, la etnología, la arqueología, ¿no? la cultura del pasado, cómo se puede recuperar lo que han sido las sociedades del pasado, y la lingüística, ¿no? Uno de las grandes características de la especie humana, el lenguaje articulado, el lenguaje que forma parte de una de sus expresiones culturales más connotadas. Bueno, esa es la visión de la antropología que nace con Boas y que se mantiene en los Estados Unidos y en gran parte de América, al contrario de Europa, donde si uno va a estudiar antropología física, se va a la Facultad de Ciencias y estudia con quienes están en el campo de la biología. La antropología física no pierde allí su raíz de ciencias naturales, y si uno quiere estudiar etnología o antropología social, pues se va a la Facultad de Letras o a el área de humanidades, ¿no? Arqueología también, en fin, esto es lo que sucede en Europa y siempre complementa. Si uno estudia antropología física, pues tiene que ir a tomar sus cursos de etnología en tal otra facultad, tiene que tomar el curso tal, porque es necesario. En México,
por lo menos la tradición ha marcado que en los años cuando se creó la carrera de antropología, se creó bajo esa visión boasiana en donde había las 4 grandes áreas, ¿no? Y se ha mantenido hasta la fecha, y creo que tiene su razón de ser y tiene, pues digamos, es la bondad de esta forma de plantear el estudio de la antropología en su diversidad, en su complejidad, ¿no? Su diversidad temática, su complejidad. Pero bueno, entonces yo aquí trato de ubicar lo que es la antropología física, que ustedes van a ver de manera muy general. Quienes vienen de la carrera, bueno, será un repaso solamente. Quienes no han tocado estos puntos, creo que será será oportunidad de que obtengan una información que es muy importante para la formación, para la visión de un antropólogo. ¿Qué cosa es la evolución humana? ¿Cómo podemos entenderla? Y ustedes van a ver ahí que la evolución humana no solamente es biología, sino que es cultura también. ¿Cómo se define un homínido de los antepasados del hombre? Por la presencia de una cultura que está representada por los instrumentos líticos. El nacimiento de un homínido visto desde el punto de vista zoológico, desde el punto de vista biológico, pues está con la firma de su capacidad cultural. La inauguración de una nueva estrategia de adaptación al ambiente es la cultura. Ya no es solamente la adaptación del cuerpo humano al ambiente físico, a los climas, sino la intervención directa de su creatividad a través de la cultura para modificar su ambiente, para aprovechar su entorno. De tal manera que esto es para sustentar que la antropología física es un área importante que está encaminada a los objetivos antropológicos de entender lo que es el hombre. Y para esto yo les diría también, bueno, si podemos definir la antropología física como el estudio de la diversidad biológica de las poblaciones humanas, ¿cuál es la unidad de estudio? Esto es otra cuestión que me parece importante subrayar. La unidad de estudio para el antropólogo físico es justamente las poblaciones humanas, no las razas humanas. Cuando la antropología física nació a mediados del siglo XIX, lo que interesaba más era sobre todo definir las razas humanas, una taxonomía del hombre. Era comprensible en ese momento. La idea de poder hacer una clasificación de las diferentes variedades de los grupos humanos. Desde el siglo XVI, cuando los europeos llegaron a muchos rincones del mundo, pues encontraron la diversidad de poblaciones humanas y había que restringirlas a estas categorías taxonómicas que son las clasificaciones raciales. E interesaba mucho poder hacer un catálogo, una descripción precisa de lo que eran esta gran diversidad de poblaciones humanas. Al lado comenzaron también a trabajar los aspectos culturales, ¿no? Los perfiles culturales de los grupos humanos en Polinesia, en Melanesia, en África, por todos lados. Bueno, costumbres, organización social, lengua, ¿no? Todas estas expresiones de la diversidad cultural y la diversidad biológica. Creo que es el nacimiento de la antropología que comienza a ubicar sus objetivos. Se llamó antropología solamente a la parte biológica, la antropología física, y etnología a lo que era la cultura. Inclusive muchas veces la antropología física fue considerada como una parte de la etnología. La etnología es el gran tema del estudio de los grupos humanos, la diversidad de los grupos humanos a través del planeta, incluyendo sus características físicas, o sea, las razas, lo que ahora, o lo que después se consideró la antropología física. Pero en fin, les digo esto porque el concepto de raza humana ha sido pues muy importante y ha persistido hasta la actualidad. En la investigación antropológica actual de la antropología física ya no se habla de razas humanas, se habla de poblaciones humanas. ¿Por qué? Por cuestiones de tipo teórico y metodológico. Es preferible hablar de poblaciones humanas y hacer referencia a una ubicación geográfica y no el criterio tipológico de la raciología, de la antigua raciología, que definía las razas humanas como un conjunto de individuos que comparten características comunes, ¿no? O
O sea, si la gente tiene piel blanca, pues son de la raza blanca. Si tienen la piel negra, pues de la raza negra. Y entonces eso deja de lado la variabilidad interna de cada población. No siempre son homogéneas las personas en un grupo humano. Y si nosotros decimos, bueno, en México, ¿qué raza somos? Se vuelve un problema muy difícil de solucionar. Bueno, podemos decir somos una raza mestiza, y hay razas, poblaciones, evitar el término de raza. Hay poblaciones mestizas en muchos lados del mundo por los contactos que ha habido en los últimos siglos entre europeos y africanos, asiáticos, polinesios. Bueno, hay estas poblaciones de origen híbrido en épocas recientes que son de difícil clasificación y son poblaciones muy variables, pues nosotros somos de todos los colores y de todas las complexiones y características físicas, porque somos resultados de un proceso histórico de mezcla, de encuentro de poblaciones. Ahí es donde viene la cuestión de la biología humana, tiene que ver mucho con la historia. Si un genetista dice, bueno, vamos a ver cuál es el perfil genético de la población mexicana, pues hay todas estas características de las frecuencias de genes, tales sistemas, pues sí, eso lo podemos describir muy bien a nivel biológico, pero la explicación antropológica tiene que recurrir a la historia. ¿Qué cosa ha pasado? ¿Por qué somos así? ¿No? ¿Por qué el hombre tiene las características que tiene actualmente? Cuando encontramos restos fósiles que no son iguales o no tienen las características del hombre moderno. Bueno, estas explicaciones son siempre necesarias, hay que acudir a las explicaciones de la historia. No es una biología ahistórica, sino es una biología integrada al panorama social y cultural. Y esto, entonces les decía esto porque el concepto de raza es un concepto que estuvo primando, que fue muy importante en una primera etapa de la antropología física. En el siglo XIX, el gran tema era razas humanas. Había que estudiar, medir a la gente de todo el mundo y ver cuántas razas humanas hay. Desde entonces viene la clasificación célebre de las 5 razas humanas a través del color de la piel. Todo el mundo en la escuela todavía por ahí se oye la raza blanca, la negra, la amarilla, la roja y ¿cuál otra? ¿Cuál me faltó? Los colores de la piel. La malayo-polinésica, bueno, los blancos, los europeos, los africanos, los negros, los asiáticos, los amarillos, la raza roja, la americana, y la malaya, que era, no me acuerdo qué otro color le ponían. La mongólica y la amarilla, los asiáticos. Bueno, es una simplificación extrema de la realidad biológica de las poblaciones humanas. Se quedan fuera muchas poblaciones humanas que no comparten estrictamente los términos de las clasificaciones raciales. Las poblaciones de la península indostanica son de color muy oscuro, pero de rasgos muy parecidos a los europeos. Los etíopes también son de color muy oscuro, pero con características diferentes a la África subsahariana. Y así pues nos vamos por diferentes lados del mundo y vamos a encontrar que no es posible. Entonces, ¿qué cosa pasó? Que hay clasificaciones, múltiples clasificaciones raciales que pueden llegar hasta 200 razas humanas. Según el autor, con su libre arbitrio, dice, pues yo considero que esto es lo que podemos manejar, y bueno, se llega a cuestiones que realmente no ayudan a resolver el problema. ¿Cuál es el problema? No es saber cuántas razas humanas hay. El problema es entender la diversidad biológica de la especie humana y por qué ha surgido, en qué proceso se ha dado lugar a esta diversidad, ¿no? Así que ahora lo que hablamos es que no se trata de clasificar, sino hacer un análisis de la variabilidad biológica de la especie humana desde un punto de vista no taxonómico, la distribución de gradientes de características físicas a través de la geografía. Ya no, y por eso tomamos como referencia, estudiamos una población humana pues que vive en tal área, en Centroamérica o en el sureste de Asia, en tal, ya no decir es una raza asiática o una raza con tal nombre. Bueno, esto se lo menciono porque hasta ahora ese ha sido el gran problema. Yo diría que hasta los años
90 había todavía quienes defendían mucho el concepto de raza como un concepto pertinente para la investigación antropológica. Ahora prácticamente todas las revistas de antropología física ya excluyen el concepto de raza, hablan de poblaciones humanas. O sea, no es que no exista una diversidad biológica real entre las poblaciones humanas, pero no hay que desembocarla en una clasificación racial. Si acaso las referencias más conocidas, las referencias, digamos, más utilizadas, pues asiáticos, africanos, europeos, eso nos evoca ya una cierta ascendencia o características de la gente, pero como un indicador solamente, porque si uno se va en África hay una gran diversidad, los que son llamados los negros como si fueran una entidad, una gran raza negra, pues ahí es muy diferente un bosquimano de un sudanés o de un camerunés, de estas áreas de África ecuatorial o de África del Sur o África Oriental, hay mucha diferencia. En México tan solo, bueno, podemos decir la raza indígena americana, y bueno, la diferencia que hay en México mismo, entre un ser y un maya, las poblaciones mayas de Yucatán y las del noroeste de México, pues hay hasta 15 centímetros de estatura promedio de diferencia. Son gente muy alta en el noroeste y de estatura más baja en el sureste. Y esto es un fenómeno de adaptación climática a través de los milenios. Las poblaciones del área ecuatorial en todo el mundo son poblaciones de baja estatura. Las poblaciones más altas y corpulentas están en los climas templados y fríos. Son procesos de adaptación a través del tiempo cuando el medio pesaba en la adaptación humana. Ahora, cuando la cultura ha liberado al hombre de estas presiones climáticas, bueno, pues ahora podemos ir a la luna y hay la forma cultural, tecnológica de poder vivir allí. Ya no hay necesidad de modificar el cuerpo humano como si fue el fenómeno a través de los muchos cientos de años en que ha habido evolución humana. Si pensamos simplemente esto para los arqueólogos, que el descubrimiento o la domesticación de las plantas y los animales, que es el punto de partida de la civilización, eso no tiene más de 10.000 años, pero el hombre anatómicamente moderno tiene 200.000 años. No había todavía el sedentarismo, no había todavía el desarrollo de las altas culturas, y durante muchos decenas y miles de años hubo una dependencia más estricta del hombre respecto a la naturaleza. Pero ya lo perdemos de vista esto, porque para nosotros es lo normal. Vemos, pues nuestra vida cotidiana pues está dominada totalmente por una tecnología que es muy reciente. Para ustedes el celular pues es lo más normal, lo están usando, pero hace 20 años, quienes somos veteranos, bueno, sabemos que esto era difícil poder imaginar lo que iba a ser este tipo de tecnología que está en la mano, ¿no? Y uno bueno, ahí tiene todo ya en un celular. Así que bueno, cuando uno viaja, simplemente se pone, uno viaja y dice, bueno, yo estuve el fin de semana en Tuxpan, bueno, cuántas horas de camino y se queja uno por la montaña, va muy despacio. Si viaja en un avión, bueno, llega en un momento. Los viajes, para que los aztecas fueran a conquistar el centro de Veracruz, el tiempo que les llevaba y los recursos que tenían que disponer. Los tiempos cambian. La historia hace que perdamos la visión de lo que ha sido este fenómeno de creatividad, de esfuerzo, lo que ha forjado las sociedades modernas. Pero bueno, me estoy desviando, platicando sobre este concepto, sobre esta unidad de estudio de la antropología física, que ahora hablamos de poblaciones humanas y no de razas humanas. El concepto de raza humana sigue siendo útil para el gran público, como una forma coloquial de la expresión, y uno dice, pues sí, la raza negra, pues sí, cualquier persona puede utilizar este concepto y entiende de qué se está hablando, pero en la antropología, para la investigación, ya no es suficiente este concepto, porque si no dejamos fuera, no podemos dar cuenta del fenómeno real de la diversidad biológica de las poblaciones humanas. Son simplificaciones excesivas, ¿no?, de las razas humanas.
y además no corresponden a la realidad, son tipologías arbitrarias en donde se eligen algunos rasgos para poder caracterizar a todo un grupo y decir es tal raza. No, las poblaciones humanas tienen una base genética, son comunidades reproductivas con diversidad interna. Entonces ahí, y eso es lo que sucede con nosotros. Aquí, bueno, somos una población producto de una mezcla y hay una gran diversidad, pero potencialmente tenemos la capacidad de establecer pareja